Buenos días, mi nombre es Mirla Torres, líder de mujeres de la Iglesia Piedra Viva, y empezamos una nueva clase sobre la línea de tiempo de Israel. Esta es la clase número 34 y hoy día vamos a ver una introducción acerca del libro de los Reyes y también primera y segunda de Crónicas. Primero les traje esta diapositiva que les traje de la clase anterior, que fue una clase resumen que hizo la hermana Jocelyn, donde nos puso así en forma bien práctica y didáctica esta línea de tiempo sobre el pueblo de Israel, empezando en la creación. ¿Ya? Bueno, vemos acá que la línea de tiempo empieza en el año 4000 a.C., pero la Tucha igual le explicó bien en la clase anterior de que en realidad el tiempo que duró la creación fue en tiempo Kairos y no en tiempo Crono, así que son años en que no sabemos exactamente cuánto duraron, no necesariamente duraron 365 días como los años cronológicos que tenemos nosotros en nuestro calendario. Así que esos 4000 años es más o menos lo que se cuentan en los años humanos, ¿ya? Si nos vamos como al tiempo de Adán y Eva. Ahora, ¿cuántos años se demoró el Señor en crear a la humanidad? ¿Y cuántos años pasaron como en esta prehistoria? Eso en realidad no lo sabemos, ¿ya? Pero se marca así, más o menos, ¿va? Para que tengamos nosotros una idea. Luego de que pasa la creación y todo lo que sabemos desde la escuelita dominical en adelante, incluso la gente que no va a la iglesia, la gente que jamás ha abierto una Biblia en su vida, conoce la historia de Adán y Eva. Y después vimos de ahí cómo fueron pasando generación tras generación. Caín y Abel, el diluvio y Noé, la torre de Babel. Luego toda la historia de los patriarcas, que fue como nació desde una familia, desde un clan. Nació finalmente toda una nación a través de las promesas que recibió Abraham, Isaac, Jacob, y así todos sus descendientes. Vimos la historia de José, vimos la historia de Job, que explicamos nosotros en su momento por qué la vimos en este orden, siendo que en la Biblia aparece este libro mucho más adelante, pero que históricamente Job hubiese vivido posiblemente más o menos en ese tiempo. Por eso hicimos un alto para poder hablar también de Job. Y seguimos avanzando en el Éxodo de Moisés, cómo el Señor ahí hizo grandes prodigios y milagros, cómo lo sacó de la tierra de Egipto para poder llevarlo finalmente a la tierra prometida a través primero de Moisés y luego a través de Josué. Vimos prácticamente todo esto en orden cronológico, en cómo fuimos viendo el Pentateuco, cómo aparece ordenadamente en nuestra Biblia en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y fuimos en ese mismo orden viendo nuestras clases, con este paréntesis de Job entre medio. Luego pasamos al libro de los jueces y también vimos toda la historia de los jueces en forma muy ordenada, en forma lineal, con esta Ruth, que también aquí trajimos este libro que también estaba más adelante, pero que pertenece al tiempo de los jueces, y vimos también la historia de Ruth, pero en realidad y en forma muy sencilla y lineal pudimos ir leyendo cada uno de estos libros y pudimos ir armando la historia de la línea de tiempo de forma plana, sencilla, lineal, para llegar a la época de los reyes. Vimos también ahí cómo aparece este profeta Samuel,
que fue también considerado el último de los jueces y el primero de los profetas, que el primero de los profetas es que llama a ungir a un rey, ¿ya? El primero que unge a un rey y que fue Saúl. El primer rey que tuvo Israel fue Saúl. Y luego tenemos al rey David. Todo esto, así bien a grosso modo, lo ubicamos más o menos en el año 1000 antes de Cristo. Toda esta es diapositiva de la clase anterior y esta también uní 2 diapositivas más para poder continuar con esta línea de tiempo donde pasamos de los reyes Saúl y David y todo esto a la muerte después de este profeta Samuel. Aparece este personaje aquí entre medio que es Isboset, que es este hijo de Saúl, y empezamos a hablar del reinado de Saúl. Le puse esta diapositiva porque me gustó que arribita la Tuchi le puso aquí que todo esto lo fuimos encontrando tanto en Primera de Samuel como Primera de Crónicas, Segunda de Samuel, en el libro de Salmos. Entonces todo lo que antes nosotros fuimos estudiando tan ordenadamente y en forma consecutiva, un libro tras otro, de repente nos empezamos a dar cuenta de que la historia están siendo contadas en forma paralela en distintos libros, ¿ya? Entonces está escribiendo Samuel y por este otro lado el autor de Crónicas, después vuelve Samuel, vuelven los salmos escritos por distintos autores a mezclarse un poco los escritos de uno y otro autor. Todo esto donde todavía existía un solo reino unido llamado Israel. Entonces aquí ya se nos empieza a desordenar todo. Entonces ahora nos toca seguir estudiando Reyes y Crónicas y a lo mejor en nuestra mente pudiéramos pensar y desear que después de haber terminado de leer Segunda de Samuel empezáramos con Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, así en manera lineal como lo habíamos hecho hasta ahora, como quien toma la punta de una lana y puede seguir hasta poder desenredar todo el ovillo. Sin embargo, no es así, no está contada así la historia desde ahora en adelante. Por eso les quise hacer esta introducción para que podamos entender cómo está escrito desde ahora en adelante el Antiguo Testamento. Y en vez de ser 3 circulitos consecutivos y ordenados como les puse arriba, en realidad ahora el esquema es más bien parecido a este dibujo que les puse aquí abajo, en que un circulito se va sobreponiendo sobre otro, se superponen y hay partes que un libro solamente las cuenta un libro, hay otro que la cuentan ambos, hay otro en que la misma historia se mezcla. Empezamos con Samuel, pero antes que termine Samuel, también vemos historias que están mezcladas con Reyes, y después aparece Crónica que retoma partes de Samuel y se mezcla otra vez con el libro de los Reyes. Entonces, para poder darle un orden, vamos a tratar de entender de qué es lo que nos habla cada uno de estos libros, ¿ya? Primero, decir que nuestra Biblia dice Primera de Reyes y otro libro se llama Segunda de Reyes, ¿ya? Pero en el original, el rollo era uno solo, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los papiros, de los pergaminos y cómo los libros, antes de que existiera el libro, eran rollos en realidad, ¿ya? Entonces este era un rollo muy extenso, entonces se dividió y se hizo Primera de Reyes y Segunda de Reyes, pero sigue siendo una sola historia que se cuenta en forma unificada, continuando la historia que nos venía contando el libro de Samuel, ¿ya? Pero en nuestra Biblia está dividido en 2. Lo que ustedes ven acá en la parte superior de su pantalla, a mano derecha, es un pantallazo de una diapositiva de la clase que vimos sobre los libros históricos
el año antepasado, que hablamos del libro de los Reyes, que se escribió aproximadamente en el año 560 a.C., que su tema principal es esta ruptura y la dispersión del pueblo israelita. Acá aparece como autor desconocido, porque en general no hay un consenso de quién fue el autor de este libro, pero según la tradición judía y por el estilo literario del autor, se piensa que pudo haber sido Jeremías, ¿ya? Entonces acá en el libro de los Reyes vamos a hablar del reino de Salomón, de la división de este reino, ¿ya? De esta división de los reinos de Israel, el reino del norte y el reino del sur, que incluso en algún momento le dedicamos una clase completa solamente a hablar de la división de los reinos, ¿ya? De reino del norte Israel y el reino del sur Judá, ¿ya? Y entonces todo esto aparece en Primera y Segunda de Reyes. Ahora, el libro de Reyes nos habla de este rey David que fue capaz de unificar estas 12 tribus de Israel para convertirlas en un solo reino y al convertirse en el primer rey de Israel, que fue el rey completamente de todas las 12 tribus, ¿ya? Entonces vemos cómo Dios le había prometido a su linaje, al linaje de David, que vendría un rey, como un rey mesiánico, un Mesías, que iba a establecer el reino de Dios sobre todas las naciones. Esto lo vimos en la clase de Segunda de Samuel. Vimos acá cómo el Señor entrega esta promesa a David de que el Mesías vendría desde su linaje, ¿ya? Y serían cumplidas todas las promesas que se habían hecho anteriormente a Abraham. Cuando estudiamos la clase en Génesis, estudiamos cómo el Señor le entregó promesas a Abraham, ¿ya? Entonces todo esto, el libro de los Reyes, nos va a llevar a pensar, nos va a llevar a leer en cómo empieza a suceder esto del reino unificado, de preparar para la venida de este rey Mesías que se le había prometido, que sería del linaje de David. Entonces tenemos que ahora leer este libro pensando en estas promesas que venían desde atrás, de cómo debían cumplirse desde ahora en adelante. Entonces, el libro de los Reyes cuenta la historia de una lista enorme de reyes que vinieron después de David, pero que lamentablemente llevaron finalmente a Israel a la ruina, ¿ya? Entonces, muere David y le empiezan a suceder una serie de reyes, pero en la mayoría fueron muy malos reyes. Entonces, la historia de este libro de Reyes está enfocada principalmente en Jerusalén. Y acá yo le puse este templo, este dibujo ahí muy bonito, que nos representa de cómo el libro se enfoca desde la construcción del templo, que fue tal vez ideada por David, pero finalmente construida por su hijo Salomón, pero que termina con la destrucción de este templo. Entonces, el libro de Reyes podríamos dividirlo en secciones, donde la primera sección sería desde el capítulo 1 al capítulo 11, donde vemos el reino de Salomón y la construcción de este maravilloso templo. Entonces empieza el libro donde David traspasa su reino a su hijo Salomón antes de morir y le empieza a dar sus palabras finales, donde le empieza a entregar palabras que son similares a las que Moisés le entregó a quien fue sucesor, fue su sucesor, Josué. Así de esta misma manera David le empieza a hablar a su hijo, quien iba a ser su sucesor, entregándole palabras que lo llamaban a permanecer fiel a Dios y a su pacto y a los mandamientos que Dios le había entregado al pueblo de Israel. Y luego empiezan a hablar de qué manera consolidar
el reino de Israel. Sin embargo, aquí también empiezan a hablar de conspirar un poco menos en una serie de asesinatos políticos que debían hacerse para poder seguir manteniendo en pie el reino. Luego en el capítulo 3 y en el capítulo 4 vamos a estudiar en algún momento más a detalle cómo es esta historia tan conocida de que el rey Salomón pide la sabiduría a Dios, ¿ya? Y cómo la Biblia nos cuenta de que fue el rey más sabio, ¿ya? Y luego también en la historia más como brillante que tuvo el rey Salomón, él construye este templo que había sido el sueño de su padre y finalmente él logra construir el primer templo de Israel, ¿ya? Que fue un templo muy lujoso, muy bonito, con mucho oro, con piedras preciosas, con muchos materiales preciosos y con dibujos de cosas de la naturaleza y muchas cosas, así como su padre David había recibido estos planos de cómo debía ser el templo y él hizo un templo muy majestuoso para el Señor, ¿ya? Pero lamentablemente es bien corto lo que podemos ver como del reinado de Salomón de manera así como brillante y positiva, porque prontamente empezamos a ver la decadencia de Salomón y terminamos viendo la caída de este rey, porque después de haber construido este majestuoso templo, él empieza a hacer muchas cosas malas. Primero empieza a casarse con cientos de mujeres, cientos y cientos y cientos de mujeres, a tener cientos de mujeres y además muchas concubinas. Todo esto porque él, su intención fue ir haciendo alianzas políticas, entonces se fue casando con hijas de otros reyes, de otros pueblos, de otras naciones, y lamentablemente fue adaptando los dioses de sus mujeres, por lo tanto fue introduciendo la idolatría en el pueblo de Israel, ¿ya? Siendo que su padre le había dicho que él tenía que seguir siendo fiel a Dios y al pacto. Sin embargo, él empieza a introducir esta idolatría al pueblo de Israel y llevando al pueblo a la infidelidad y al pecado. Entonces, además dice que Salomón empezó a acumular enormes cantidades de riqueza, ¿ya? Y además fue organizando un gran ejército y fue instituyendo el trabajo de los esclavos para los proyectos de construcción, ¿ya? Entonces, él fue esclavizando a personas, fue él guardando riquezas para sí, trayendo de la idolatría. Entonces, este rey que había sido tan sabio terminó llevando a Israel a la decadencia y fue rompiendo todas las reglas de la Torá, porque en el libro de Deuteronomio se habían escrito reglas para cuando algún día hubieran reyes en Israel. Ya se escribieron en un momento en que todavía no existían los reyes. Sin embargo, se dice ahí para si algún día Israel tiene reyes en Israel, y se escriben reglas como esta que yo les puse aquí en el capítulo 17, en el versículo 17, donde dice: el rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, y tampoco acumulará enormes cantidades de plata y de oro. Entonces, aquí ya había una regla, una ley que debía seguir Salomón desde antes que él naciera. Ya estaba escrito que él, cómo debía comportarse. Sin embargo, él, rompiendo todas estas reglas, fue en contra de los mandamientos del Señor, y fue así como también fue parte de estos reyes que llevaron finalmente a Israel hacia la destrucción, ¿ya? Entonces, lamentablemente, este Salomón terminó convertido más bien en un rey que se parecía más bien a un faraón de Egipto
¿ya? Que tenía ahí un palacio muy, muy lujoso y tenía mucha riqueza, pero sin embargo se había apartado su corazón de seguir los mandamientos del Señor, por lo tanto se parecía más a un faraón de Egipto que a la figura del rey David, su padre. Sigue en una segunda sección este libro de los reyes, hablando de esto que tanto hemos comentado, de la división de los reinos, que tanto nos costó entender, que tuvimos que hablarla como en 3 clases, porque en distintas clases lo volvíamos a explicar. Yo creo que esta es como la 4ª clase en que tocamos este tema, sino más. ¿Ya? Y aquí es donde nos explica esto que pasó, que cuando muere Salomón hereda el reino su hijo llamado Roboam. Sin embargo, cuando él muere y asume Roboam, Roboam dijo, ya yo voy a hacer mejor que lo que fue mi padre, y llegaron ancianos a aconsejarle que él bajara los impuestos, porque los impuestos al pueblo eran demasiado altos. Si bien estaba acumulando riquezas para sí el rey, el pueblo por otro lado estaba en la pobreza. Entonces ellos le aconsejan, bajemos los impuestos. Sin embargo, él también pidió consejo a los jóvenes y los jóvenes le dijeron, subamos más los impuestos todavía. Y él terminó subiendo los impuestos, tratando de subir estos impuestos en realidad, porque lo que sucedió finalmente es que hubo una especie como de estallido social liderada por el líder llamado Jeroboam, y terminó dividiéndose Israel en 2 partes, ¿ya? Entonces aquí en el reino del norte, todas las tribus del norte, comandadas por Jeroboam, quien se convirtió en su rey, y en el reino del sur, el reino de Judá, quien quedó reinando ahí fue Roboam, hijo de Salomón. Entonces en el reino del norte la capital fue Samaria y en el reino del sur la capital fue Jerusalén. Y así fue como después de la muerte de Salomón, alrededor del año 931 a.C., se dividen en las 12 tribus de Israel para ahora hacer 2 reinos por separado. Entonces, el libro de los reyes nos empieza a contar la historia de todos estos reyes sucesivos que pasaron después de los reyes que habíamos conocido hasta ahora. Cada reino en forma simultánea, en forma paralela, tenía distintos reyes. Entonces, mientras un rey estaba reinando en el reino del norte, había otro rey en el reino del sur, moría uno en el reino del norte y lo iba sucediendo otro y otro, alrededor de 20 reyes, y así también en el reino del sur. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que estos reyes fueron en su mayoría malos, ¿ya? De hecho, en el reino del norte, de estos 20 reyes que tuvo Israel, ninguno fue bueno, ¿ya? Aquí yo les puse manito para arriba a los fieles, manito para abajo a los idólatras, y, y acá un checklist para ir diciendo cuáles son buenos y cuáles son malos. Entonces, si adoraban solo al Dios de Israel, era considerado bueno, ¿ya? Si libraron a Israel de la idolatría, lo consideramos bueno. Si fueron fieles al pacto que Israel tenía con Dios, lo podíamos considerar bueno. Sin embargo, de los del rey del norte, todos tienen dedito para abajo porque todos fueron idólatras y llevaron al pueblo al pecado y a la idolatría. Y de los del reino del sur, también en su mayoría fueron malos, pero podemos rescatar unos 8 reyes de Judá que hicieron lo bueno delante del Señor. En una tercera sección del libro podemos ver como los reyes de Israel y estos profetas que le traen estos mensajes a los reyes para que ellos pudieran acercarse a Dios, ¿ya? Aquí vemos cuál es esta función de los profetas,
Ya muchas veces la gente entiende que el profeta va como adivinando lo que Dios quiere. De hecho, en el Antiguo Testamento la misma palabra que se ocupaba para referirse a un profeta también se ocupaba para referirse a lo adivino, ¿ya? Pero ahora tenemos que entender desde ahora en adelante que cuando nos referimos a un profeta, lo que estamos hablando es que son hombres de Dios, hombres que hablan en nombre de Dios, que están hablando lo que Dios quiere hablar tanto al pueblo como a los reyes. Estos son hombres que vienen a guardar el pacto que había hecho Israel y Dios, y vienen a condenar la idolatría de todo este montón de reyes que estaban cometiendo idolatría y pecado, y vienen a condenar también el pecado del pueblo, ¿ya? Entonces aquí vemos que por cada rey que se levantó, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, Dios levantaba profetas que iban pidiéndole cuentas y le iban tratando ahí de enderezar el camino en nombre del Señor. Sin embargo, con muy malos resultados, porque veíamos como uno tras otro iba llevando a Israel a la decadencia. Aquí de los profetas más prominentes que vemos en este libro está Elías y Eliseo. Elías, muy famoso ahí en el Antiguo Testamento, con historias muy conocidas, fue el archienemigo del rey Acab y de la famosa Jezabel. Y también esta historia aquí muy conocida que yo le puse aquí este monito, en donde vemos este altar de los profetas de los Baales, y cómo el Señor también hizo descender fuego sobre el altar que edificó Elías. En la siguiente sección del libro, que estamos hablando desde el capítulo 9 al 17, empezamos a ver este camino al exilio, lamentablemente como consecuencia de los malos actos de los reyes que tenía Israel. El reino del norte, por un lado, es sacudido por una revolución que muy sangrienta que ocurrió por un hombre llamado Jehú, que en un principio Jehú en realidad había sido como comisionado por Dios para que pudiera acabar con esta familia de Acab y esta malévola Jezabel. Sin embargo, lo que en un principio pudo haber sido muy positivo, lamentablemente al final se sale de control, y Jehú empieza a crear una cadena de asesinatos, siempre con una intención más bien política, pero fueron asesinatos en cadena, y luego vemos ahí como un golpe tras otro golpe, iban cayendo los reyes, y sin embargo cada vez se iba levantando reyes más idólatras e injustos, ¿ya? Todo esto al final, ¿qué llevó? A que vino otro reino malvado y poderoso en ese tiempo, que era el reino de Asiria, que terminó acabando con el reino del norte, ¿ya? Eso lo encontramos en el capítulo 17 de Segunda de Reyes, como todas estas tribus que conformaban el reino del norte terminaron siendo exiliadas de su tierra, y cómo todos estos israelitas fueron esparcidos, ya fueron sacados de sus tierras y esparcidos en otras tierras del mundo antiguo.
como vemos y como les dije, todo esto fue el resultado de la idolatría, de la injusticia y de la infidelidad del pueblo de Israel. Vemos también acá del capítulo 18 al 25, ahora le tocó al reino del sur. Vemos aquí cómo desaparece finalmente Jerusalén y cómo son exiliados a Babilonia. ¿Ya? Termina el libro de Reyes contándonos todas estas tragedias, porque también en el reino del sur vimos la decadencia de los reyes, a pesar que también se cuentan historias de buenos reyes, como de estos poquitos reyes que fueron buenos, como algunos muy heroicos, como pudo haber sido el valiente Ezequías y también Josías, que intentó sacar al pueblo de la idolatría. Pero tenemos muchos reyes muy malos. Tal vez el peor fue el rey Manasés, que fue introduciendo la adoración de estatuas de ídolos en el propio templo de Jerusalén, y no conforme con eso, además, tal vez lo más terrible fue que estableció el sacrificio de niños. ¿ya? Entonces todo esto llegó como un olor muy desagradable hasta el trono del Señor, hasta el trono de Jehová, y entonces tuvo como consecuencia Jerusalén lo que en realidad se merecían por todo lo que tanto el pueblo como sus reyes estaban haciendo. A pesar de que Dios siempre estuvo enviándoles profetas para decirle que debían cambiar y que el tiempo había terminado, ellos seguían haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Entonces, ¿qué pasó? Que vino otro imperio muy poderoso de ese tiempo, que era Babilonia, invadió Jerusalén, destruyó este templo que había construido el rey Salomón, destruyó todo, y este linaje de David tuvo que salir arrancando, fue exiliado también de sus tierras, y todo esto fue tomado por Babilonia. ¿ya? Entonces, en el párrafo final, que se proyecta alrededor de 40 años después del exilio, se narra una historia que tal vez es un poquito rara, un poquito curiosa, de una persona llamada Joaquín, quien habría sido un descendiente de David, y el que obviamente hubiese sido rey también si es que ellos hubiesen seguido viviendo en Jerusalén, porque por herencia le hubiese correspondido ser rey de Judá. Y se cuenta esta historia ahí en forma muy, muy cortita, pero en cómo el rey de Babilonia lo libera de prisión y lo invita a comer en la mesa real por el resto de su vida. ¿ya? Entonces, tal vez aquí el autor nos quiso dejar un poco entrever cómo, a pesar de todo lo malo que estaba sucediendo en esta pequeña historia, había una esperanza de que el linaje de David no había sido abandonado. Tenemos entonces también la introducción al libro de Crónicas. ¿ya? Esto, si bien yo les comento todo el libro en forma resumida, solamente son pinceladas, porque después vamos a tener que ver la historia en forma detallada. Entonces yo los voy a llenar de spoiler en esta clase, ya, porque obviamente esto está escrito ahí y no es que ustedes no sepan cuál es el desenlace, así que no importa que yo les dé spoiler de lo que viene, pero lo importante es que podamos hacerlo una idea de lo que está pasando, ya, de cómo estas historias están entrelazadas para que podamos comprender la lectura, ¿ya? Entonces viene el libro de Crónicas, que también está dividido en dos partes en nuestras Biblias, como Primera y Segunda de Crónicas, pero también en su original era un solo rollo llamado Crónicas, ¿ya? Escrito alrededor del año 450, 430 a.C., y se le atribuye a Esdras, a don Esdras, que le decíamos nosotros antes. Entonces también hace un recuento de la historia del pueblo y del reinado de David, con énfasis en las genealogías, ¿ya? Entonces por eso muchas veces nosotros rápidamente relacionamos a Crónicas, decimos, oh, abrí la Biblia y me salió en Crónicas, entonces me va a salir una genealogía, ¿ya? Pero además él nos narra también el reinado de Salomón
y también de otros reyes y también de las consecuencias y la decadencia espiritual de Israel. Así como yo les contaba recién que estaba escrito en los reyes. Entonces, nuestra Biblia también está ordenada así, primera y segunda de Samuel, después está ordenada primera y segunda de Reyes, y después está primera y segunda de Crónicas. Sin embargo, la Biblia judía está ordenado al final de de toda la escritura. El último libro es Crónicas, ¿ya? Porque está escrito ahí y puesto ahí en forma estratégica para que sea una especie de resumen de toda la escritura judía. Que recordemos, las escrituras judías son todo nuestro Antiguo Testamento, ¿ya? Y no nuestro Nuevo Testamento. No van incluidas en la escritura judía. Entonces, lo que nos pasa, y muchas veces a nosotros hay como ahora lectores modernos, es que podemos empezar a leer el libro de Crónicas y a lo mejor nos va a empezar a dar ganas de saltarnos muchas cosas porque nos da la impresión, esto ya lo leí recién, entonces me lo salto y a lo mejor no es muy importante este libro, me lo puedo saltar. Sin embargo, no hay que saltárselo porque tiene cosas que son muy interesantes y muy importantes de que las tengamos que ver, ¿ya? Y a veces, como dice ese monito ahí que está pensando, estos son solo genealogías. Sin embargo, ahora vamos a ver que no es así, ¿ya? La primera palabra del libro de Crónicas, dato curioso, la primera palabra es Adán, ¿ya? Y el último párrafo está anunciando el regreso de Israel del exilio. Entonces empezamos con Adán. Después, como le decía, se considera una especie como de resumen de toda la escritura del Antiguo Testamento y termina hablando de esta esperanza de que el pueblo de Israel, Judá específicamente, vuelva a Jerusalén. Entonces, por los detalles que tiene este libro, entonces se piensa que fue Esdras quien lo escribió, ya porque tiene información de los israelitas regresando del exilio a Babilonia, ¿ya? Y también siempre por la manera en que narra las cosas, entonces se empieza a reconocer los autores, ¿ya? La manera que ellos escriben. Acá también habla como de esta esperanza que tiene de poder reconstruir este pueblo que había sido destruido, ya este templo tan majestuoso que fue destruido. Y habla de este Mesías que vendría y que todas las naciones estarían bajo su reinado. El autor ha reconfigurado la historia de los libros de los reyes que vimos antes para entregar un mensaje de esperanza futura, enfatizando dos temas principales en este libro: la esperanza de la venida del Mesías y la esperanza del nuevo templo, ¿ya? Entonces, como idea general del libro, por un lado, viene el Mesías, ya en algún momento va a venir, y el templo que fue destruido se va a reconstruir. En el libro de Crónicas empezamos los primeros 9 capítulos, sí, con genealogías. Aquí ustedes pueden leer 9 capítulos solo de nombres. Aquí yo le puse un dibujito del árbol genealógico, como los que uno hace en el colegio, pero mucho más largo que eso, ¿ya? Aquí, si uno de estos pobres niños tuviera que hacer un árbol, estaría poniéndole muchas manzanitas y mucha cartulina para poder disertar, porque en realidad tenemos 9 capítulos de genealogías, ¿ya? Pero básicamente está tomando los personajes principales y claves de las historias del Antiguo Testamento y lo divide en dos linajes, ya enfatiza dos linajes. Por un lado, el linaje de David, porque es el linaje que nos va a llevar a este Mesías prometido. Entonces se enfoca en el linaje de Judá y por otro lado en el linaje de los sacerdotes, ya de los descendientes de Aarón. Y luego ya en el capítulo 10 empezamos a ver la historia de David y aquí encontramos mucha similitud con el libro de Samuel. Entonces uno podría decir, ya leí Samuel, me salto Crónica. Sin embargo, también encontramos diferencias importantes, ¿ya? Por un lado, el libro de Crónicas deja fuera todas estas historias malas y negativas que sucedieron a David, como su historia de adulterio, por ejemplo.
pero además cuenta nuevas historias sobre David que son importantes y que no vimos antes, como por ejemplo de la preparación que tiene David para la construcción del templo. Si bien David no logra construir el templo a Jehová, él organiza recursos, organiza constructores, organiza levitas, organiza coros, ¿ya? Y además es comparada la figura de David con la figura de Moisés, ¿ya? Y así como Dios le había entregado a Moisés los planos de cómo debía construirse el tabernáculo, así también son entregados estos planos a David para la construcción del templo. Y termina aquí con la muerte de David. Y así pasamos al segundo libro de Crónicas, donde nos va hablando de los reyes de Jerusalén. Entonces podríamos decir, tiene tanta similitud con Primera de Reyes, que podría saltarme el libro de Segunda de Crónicas. Sin embargo, también encontramos diferencias claves, ¿ya? Por un lado, este libro deja afuera toda la historia de los reyes del norte, porque Segunda de Crónicas se enfoca en el linaje de Judá, ya en el linaje de David. Por lo tanto, se va a enfocar en el reino del sur. Resalta la historia de los reyes que fueron obedientes a Dios, pero también nos cuenta de los reyes infieles que fueron los que finalmente terminaron llevando a Israel al exilio, ¿ya? La parte final, como conclusión y como último capítulo del libro de Segunda de Crónicas, tenemos el decreto de este rey persa llamado Ciro, quien decretó que los judíos podían volver a casa, podían volver de este exilio, podían retornar a su ciudad, a Jerusalén, ya con la esperanza de poder construir el templo, ¿ya? Entonces, así termina el libro de... Ya, entonces, como hemos visto en esta clase, la historia del pueblo de Israel en este periodo de los reyes fue contada por distintos autores, los cuales escribieron la historia en distintos años, incluso con varios años de diferencia uno del otro. Pero esta historia, que está compuesta por distintas hebras de distintos vellos de lana, finalmente se teje en una sola gran historia. Entonces tenemos que ir mezclando de repente capítulos de distintos libros para poder ir tejiendo la historia del tiempo de los reyes. Así que una vez explicado esto, yo creo que ya estamos listas para poder seguir estudiando la línea de tiempo del pueblo de Israel. Muchas bendiciones.